conectarse con nosotros en esta nueva versión de Trust Talks, Generando Confianza para Chile, una instancia convocada por la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio en torno a las diversas necesidades que enfrenta nuestro país. Esta iniciativa adquiere más sentido que nunca con relación a los cambios que vivimos, las distintas brechas que generan polarización, ya sean generacionales, políticas, institucionales. Bueno, vamos a estar hablando justamente de eso con grandes invitados hoy en el nuevo rol de las empresas de cara a la sociedad. Para iniciar esta conversación, quiero dejar con ustedes al presidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, Pablo Herrera, que nos va a dar unas palabras de bienvenida, nos va a presentar también a los invitados y quiero aprovechar de dar las excusas correspondientes. Vivian Blanlot, pese a que había confirmado inicialmente su participación en esta actividad, lamentablemente tuvo un problema de último minuto, así que le mandamos nuestros cariños también. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias, Bárbara. Cuéntanos. Bueno, quisiera darles a todos un muy buenos días y darle la más cordial bienvenida a nuestro segundo Trust Talks de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. El nuevo rol de las empresas de cara a la sociedad, con el que damos continuidad a nuestra iniciativa Trust, inspirada en el libro Trust, The 20 Ways to Build a Better Country, del ex gobernador general de Canadá, David Johnston, en el que establece 20 maneras de forjar el futuro de su país sobre los cimientos de la confianza entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y la sociedad en general. En el lanzamiento de nuestra iniciativa a comienzos de enero, tuvimos un exitoso evento, convocando a más de 280.000 espectadores conectados a través de MOL TV, que siguieron atentos a las reflexiones realizadas por nuestros panelistas. El embajador de Canadá, Michael Gord, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, Sebastián Edwards y Roberto Isco de CADEM, que debatieron acerca de cómo generar mayor confianza de los inversionistas extranjeros en Chile. Nos alegra escuchar que luego de nuestro evento y de la participación del exministro en ADE, el mundo político y social, junto al interés personal de él por avanzar hacia la carrera presidencial, contemplen los principios de confianza, realismo, reglas claras y alineamiento de expectativas como principios base para la construcción del nuevo Chile. Este es el espíritu de nuestra iniciativa atrás, para discutir y tocar estas temáticas de mejorar como sociedad y país en los ámbitos públicos y privados, a través de los principios y valores compartidos por Canadá y nuestra Cámara, expresados en los inversionistas extranjeros en Chile. Es por eso que hoy tenemos el placer de presentar este segundo Trust Talks, una instancia de reflexión y diálogo con un excelente panel. Nos acompaña el día de hoy la abogada, fundadora de Puente Social y directora de empresas, Claudia Bobadilla, el sociólogo, ensayista y consultor Eugenio Tironi, el gerente general de Transelec y past president de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, Andrés Kuhlmann, y obviamente la cientista político Bárbara Briceño, quien moderará este conversatorio. Nuestros invitados se referirán a la importancia de la confianza como ingrediente natural de los liderazgos resilientes y como el eje de las relaciones humanas, de la cohesión social y de la dimensión moral que mantiene unidas a las organizaciones, compartiéndonos sus experiencias, visiones y, más aún importante, sus propuestas de cambio y futuro. Tal como señala Johnston en su libro Trust, la confianza es el tejido conectivo que une todo lo que hacemos en nuestras relaciones afectivas y en todas nuestras acciones y expectativas respecto de los demás. Es en función de la confianza que esperamos que las instituciones, empresas y organizaciones cumplan sus promesas y se comporten responsablemente, porque eso nos permite desenvolvernos con libertad, conciliando y uniendo nuestros intereses a través de conductas éticas que permiten el desarrollo de la sociedad y la economía. Así como en el pasado los distintos stakeholders exigieron de las compañías excelencia en la calidad de sus productos y servicios y diversidad al interior de las organizaciones, hoy la confianza es el valor social más apreciado, lo que implica necesariamente un cambio en la naturaleza del liderazgo en los negocios. Los líderes deben ser resilientes, estar siempre equilibrando las confianzas de las partes interesadas y tener influencia en el sistema social como parte de su planificación estratégica.
con una visión de largo plazo para cumplir su misión. Para esto, en un mundo cambiante que tiende a la polarización y con una alta velocidad en los cambios tecnológicos, es necesario estar siempre al tanto de las expectativas de los diversos actores de la sociedad en términos de confianza. Según estudios de Deloitte en base a casos reales, los eventos de pérdida de confianza pueden perjudicar a las empresas en hasta casi un 60% de pérdida de valor. Y la prevención de estos solo se logra con la madurez de las relaciones internas y externas de las organizaciones. Está comprobado que las comunidades con un gran sentido de confianza enfrentan mejor las crisis y están asociadas a mayor crecimiento económico, innovación, estabilidad y salud, porque van creando ecosistemas de confianza que contemplan desde la dimensión física y la emocional hasta la financiera y la digital. Como Cámara Chilena Canadiense de Comercio esperamos que este diálogo sobre la confianza y hoy específicamente sobre su función en el nuevo rol de las empresas de cara a la sociedad sea un aporte al proceso político y económico que vive el país y a la recuperación de las confianzas entre los ciudadanos, empresas e instituciones. Con esta motivación, nuestros invitados de hoy nos compartirán sus visiones y experiencias y más allá de un diagnóstico, nos mostrarán un camino hacia la confianza marcado por iniciativas concretas que han podido advertir o experimentar. Los invitamos a seguir participando en los próximos eventos de la iniciativa Trust, que continúan en marzo y tienen su evento culmine en abril, junto a David Johnston y el expresidente de la República, Ricardo Lagos, quienes reflexionarán sobre la experiencia canadiense y proyectarán la visión de un nuevo Chile. Por último, los invito a visitar nuestra página trusttalks.cl, que también se encuentra disponible a través de la página web de la Cámara, donde podrán conocer más de nuestra iniciativa Trust. Nuevamente, agradezco la participación el día de hoy día y desde ya los invito a todos a sumarse a Trust. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Pablo. Yo también muy contenta de tener este tremendo panel. Va a ser sin duda muy interesante lo que vamos a sacar de esta conversación. Para dar el puntapié inicial, ¿qué duda cabe que la confianza va a ser uno de los factores más importantes para que el proceso en el que estamos viviendo, se está desarrollando un proceso constituyente, pueda desarrollarse de forma exitosa? Confianza es lo que necesitamos. Eugenio, ¿dónde estamos topando? ¿Qué hace más difícil esta confianza entre el mundo, las personas, las empresas, los organismos públicos también? ¿Cómo lo ves? Una difícil pregunta, parece, Eugenio. Tiene razón, tiene razón. Tenía desactivado mi micrófono, ¿no? Que fue, de todas maneras, muy difícil la pregunta. Bueno, con este tiempo de reflexión. A ver, yo estimo que hay una cuestión que hay que advertir, que muchas veces la élite, o sea, los grupos que tenemos la hegemonía intelectual o el control sobre el sistema político o el manejo de la economía y de las empresas, cada vez que nuestra autoridad es puesta en cuestión, acusamos de que se rompió la confianza. Y a veces no se trata que simplemente se rompió la confianza, simplemente se rompió la obediencia, la certidumbre que generaban estos grupos dirigentes. Y yo creo que en Chile tenemos algo de eso. O sea, el mundo ciudadano, la sociedad civil, los consumidores, también al interior de la empresa y particularmente las nuevas generaciones, no comulgan con el tipo de dogma, con el tipo de paradigma y con el tipo de certidumbre que le proveímos por muchas décadas los grupos, digamos, dirigentes. Entonces, yo soy como cauteloso con el uso de la palabra confianza. A veces se confunden unas cosas con otras. Ahora, ciertamente toda sociedad, toda organización de cualquier especie descansa sobre una capital de confianza.
porque de lo contrario estaría dependiendo exclusivamente de las normas o del castigo o de una obediencia de borrego, digamos, y por ende sería eso un obstáculo muy importante para la innovación. Pero por lo tanto, se requiere este capital al que me refiero, que permite como casi automáticamente que las personas nos coordinemos en la sociedad o en las organizaciones, sin tener que recurrir, como digo antes, a la norma o la autoridad. Ahora, para que esto exista, para que este capital se construya en la sociedad actual, una sociedad más horizontal, donde la educación está más distribuida, donde el acceso a la comunicación está también más disperso, donde está presente este gran dispositivo que son las redes sociales. Para construir la confianza, hoy día, digamos, sobre todo por parte de nosotros, me refiero a los grupos dirigentes, la tarea es mucho más ardua. Ya no podemos recurrir simplemente a la divinidad, no podemos recurrir a la tradición, tampoco podemos recurrir tan fácilmente a la ciencia, particularmente la económica, como se hizo durante mucho tiempo, durante siglos, digamos. Hoy día, para construir, para edificar bases de confianza, se requiere mucho más participación, mucho más diálogo, más empatía para ponerse en los pies del otro. Y bien relevante lo que dice Eugenio, porque muchas veces uno partía de la base de que la confianza estaba y simplemente quizás había que mantenerla o trabajar en ella. Pero Claudia, ¿cómo ves tú en este caso que hay que construirla? Sobre todo cuando han habido distintas cosas que han pasado en nuestro país que justamente han roto y nos han hecho retroceder un poco en eso. Sí, me gusta cómo lo planteas, Bárbara, y me gusta también lo que dice Eugenio, me voy a conectar con eso, porque cuando hablamos de confianza, no estamos hablando de algo concreto, asible, ¿ah? Estamos hablando de algo así como un estado de ánimo, un sentimiento que está ligado desde mi perspectiva a tres conceptos que son centrales, dos centrales y una consecuencia de los dos primeros. Uno al compromiso, ¿ah? Y el compromiso tiene que ver con que tenemos la esperanza de lo que se dice se va a cumplir. Luego a la lealtad, que es el respeto a los compromisos que establezco con un otro. Y esas dos cuestiones se anclan muy directamente con una aspiración que creo que toda sociedad que quiere posibilitar el desarrollo del potencial individual y colectivo requiere, que es la cohesión social. Y esa cohesión social es la posibilidad de un grupo de personas de establecer consensos más bien robustos o con altos grados de consenso que son percibidos como justos por quienes participan de esa sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de confianza estamos hablando de esperanza en el cumplimiento de los compromisos, estamos hablando de lealtad y estamos hablando de la posibilidad de ser partícipes de una sociedad que goza, que disfruta de cohesión social y por lo tanto permite el desarrollo de los proyectos individuales y, por cierto, de la actividad de las empresas y de un desarrollo, una política basada en los principios democráticos, si uno escribe a eso, como es mi caso. En ese contexto, las empresas somos actores sociales, ¿ah? Somos parte de este tramado social y por lo tanto tenemos una responsabilidad relevante porque somos además traccionadores y podemos traccionar palancas que pueden colaborar enormemente en esta construcción de recuperación, si es que la hubo, o de construcción, si es que no la hubo, de este tramado de relaciones en base a la confianza. Y en ese contexto yo haría ciertas distinciones. Ciertamente el mundo de las regulaciones, de las leyes, son muy relevantes para poder asegurar ciertos niveles de confianza basados principalmente en los ámbitos de robustecimiento de las normas de libre competencia,
robustecimiento de todo lo que tenga que ver con leyes que promuevan la transparencia y la accountability de las prácticas empresariales. Eso siempre es muy positivo en una sociedad. Luego tiene que ver con aspectos de entender las empresas, y lo anticipaba Eugenio, de que ya no basta con el cumplimiento de lo que la norma dice, sino que estamos hablando de recuperar legitimidad, ¿ah? Y la legitimidad es un paso más allá del cumplimiento de lo que la ley nos exige cumplir. Y en tercer lugar, y en eso podemos profundizar con más detalle, para mí es central, y es desde donde ahí me quisiera anclar, es en conversar bien profundamente en algo que yo creo que hemos descuidado desde hace mucho tiempo y no le hemos dado la importancia que merece, es a cómo hemos construido nuestra infraestructura de las relaciones, cómo nos hemos ido relacionando entre nosotros. Y yo creo que ahí tenemos un déficit porque pareciera ser que le hemos dado menos importancia a ese tipo de infraestructura comparado con la importancia que le damos al desarrollo de la infraestructura física, tan relevante, o a la digital, y hemos dado por sentado que lo relacional es algo que ocurre casi por defecto. Y cuando uno piensa así, estamos cometiendo un error, porque lo que me parece tan elocuente e inspirador del libro del ex gobernador de Canadá es que él habla precisamente del cultivo de las relaciones, ¿ah? Él dedica la vida, su vida y su trayectoria a cultivar las relaciones. Por lo tanto, yo quisiera enfocarme en cómo desde las compañías deberíamos desarrollar desde hoy en adelante, entendiendo que los paradigmas de los cuales actuábamos han cambiado profundamente por distintas razones. En el caso nuestro, tuvimos en octubre del 2019 el estallido social, que está en pausa, ha tomado un canal institucional vía el proceso constituyente. Tenemos la pandemia de carácter global, tenemos una crisis económica, tenemos una revolución tecnológica profunda que también tiene mucha incidencia en este tema de la confianza. Por lo tanto, ¿cuál sería un camino posible que las compañías tendrían que adoptar para poder desarrollar esta infraestructura de las relaciones de acuerdo a los paradigmas de este siglo XXI que ya inauguramos? Desde ahí me quisiera anclar. Y solo para anticipar, porque vamos a volver, entiendo, a la conversación, yo creo que al menos las compañías deberíamos trabajar en los siguientes ámbitos. Primero, en el ámbito de la definición del propósito, entendiendo que somos actores sociales, tenemos un rol político, la ciudadanía le está, no diría yo exigiendo, está esperando desde las empresas que se comprometan con la dimensión social de una manera distinta. La confianza se produce en relación con un otro, no en relación conmigo mismo aislado, por lo tanto nos están pidiendo eso. Luego una definición muy clara de su marco ético, desde qué set de valores vamos a desplegar nuestra actividad. Tercero, ¿qué significa incorporar la dimensión social, que es donde se juega la confianza principalmente, en lo relacional a nivel de la estrategia de la compañía? Y eso tiene una serie de consecuencias desde tipos de liderazgo, tipos de competencias, indicadores, estructura de incentivos y luego las prácticas, porque finalmente la confianza se juega en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por lo tanto, ¿cuáles son esas nuevas prácticas de relacionamiento, tanto internas de cara a nuestros colaboradores, trabajadores, y externas en todo el ecosistema de relacionamiento con los cuales las compañías interactúan? Y desde mi punto de vista, eso requiere un cambio radical desde el propósito hasta las prácticas y el compromiso del gobierno corporativo y de los principales ejecutivos de manera recurrente, sistemática y de largo plazo desde la compañía. Muchas gracias, Claudia. Una cosa que mencionaste que me gustaría que volvamos después, es muy interesante, hacer también énfasis en que la confianza es multidireccional. Cuando siempre se está esperando que él sea el otro el que responda o el que cumpla las promesas,
pero finalmente, tal como mencionabas tú, también hay un Estado, hay leyes, normas que tienen que cumplirse, las empresas tienen que cumplir también, y así ir generando este círculo virtuoso. Andrés, en ese sentido, y también tomando algo que mencionó Eugenio en un principio, estas certezas que antes se tenían y que ya no, ¿cómo enfrentar a la empresa en este nuevo escenario que, si bien hace mucho tiempo lo estábamos previendo, pues ya está? Exactamente, Bárbara. Estamos viviendo tiempos de grandes cambios y estos cambios son con ambientes muy inciertos para las compañías. Y esto, como son los tiempos antiguos, las compañías estaban acostumbradas a desarrollarse con ambientes de certeza. Hoy día estamos transitando rápidamente ambientes de grandes incertezas y un cambio en la sociedad muy, muy grande. Para las empresas eso significa un cambio en la relación con sus stakeholders muy grande, y lo peor de todo es que es muy acelerada. Cambios en la tecnología, cambios básicamente en el relacionamiento entre las compañías y la sociedad. Nosotros estábamos muy mal acostumbrados, habíamos tendido como compañía a establecer relaciones transaccionales con nuestros clientes o con la sociedad. Nosotros entregábamos productos y servicios de buena calidad, a precio adecuado, el cliente lo recibía y estaba contento solamente con eso. Hoy día la sociedad espera otra cosa de las empresas. Espera que las empresas sean un individuo más de la sociedad que convive y se relaciona con ella. Y las expectativas son mucho mayores. Entonces, este cambio cultural crea tensiones dentro de la empresa, y lo que lamentablemente ha sucedido es que ha alejado las empresas de la sociedad. Y por eso, en gran parte por eso, se ha deteriorado la reputación de las empresas en los ojos de la sociedad. Y eso justamente es lo que hay que, en vista de las empresas, hay que restaurar. Y ahí el elemento clave es la confianza. Básicamente, tal como yo lo dije, se ponía mucho énfasis en transacciones y no en relaciones profundas, tal como lo hacen los seres humanos. Y para lograr eso, el primero y más básica de las actitudes de las empresas es el de escuchar. ¿Escuchar para qué? Para entender muy bien qué es lo que la sociedad espera de nosotros. Y eso no solamente es escuchar en un diálogo, sino que trasladarse a los territorios, tal como decía Claudia, de primera mano, no con intermediarios, no con contextos protegidos, sino que directamente ir a la sociedad y entender lo que espera de nosotros. Una vez hecho eso, es fundamental reestablecer nuestro propósito como compañía, y tan importante como el propósito es el estilo con el que transitamos a relacionarnos en este nuevo contexto. Para eso también hay que entender que la relación entre la empresa y la sociedad son las personas que las componen. Por lo tanto, hay que entender y hay que comunicar muy bien a la totalidad de los trabajadores para que ellos hagan propio el propósito, entiendan lo que la sociedad quiere de nosotros y lo sepa comunicar en hechos muy bien. Para esto son desafíos muy, muy grandes para las sociedades, pero tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque esto de crear o recrear un propósito de la compañía es justamente lo que las generaciones más jóvenes esperan cuando ellos entran a trabajar en nuestras empresas. Ellos, más que dinero y una buena carrera, que es lo que se esperaba antes de los profesionales, hoy los profesionales buscan un propósito propio, personal, en las cosas que, en su carrera profesional dentro de las compañías. Y por último, todo esto tiene que estar profundamente arraigado en valores fundamentales como la ética, la transparencia y el actuar
consistente no solo de los ejecutivos, las cabezas de las compañías, sino que de todos los trabajadores. Eso yo creo que es el gran desafío que enfrentan las compañías hoy día. Hay que entender que los desafíos son muy grandes y toman tiempo, porque los procesos humanos de cambio cultural, como los llamamos dentro de las empresas, son posibles siempre que uno les dé tiempo para arraigarse dentro de la cultura de la empresa. Bueno, una cosa que han mencionado varios de ustedes es que ya no basta con cumplir la ley, ya no basta con cumplir las normas, sino que la gente está esperando mucho más. Y ahí también podemos tener una discusión respecto a qué es lo que se espera de una empresa. Me gustaría saber cuál es la visión que tienen ustedes, Eugenio. Por ejemplo, Carlos Peña ha señalado, más que como una crítica, una reflexión, que también se confunde finalmente que una empresa tiene un rol, tiene que hacerlo bien, pero muchas veces las expectativas respecto a otras cosas que debieran hacer están muy elevadas. Rol social, por ejemplo, que eventualmente podría no tener. Bueno, creo que este es un tema en debate hoy día muy fuertemente en todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo de la empresa vivió una revolución precisamente en 1973, un año que nosotros recordamos muy bien, cuando Milton Friedman levantó la tesis de que la empresa primero eran de los accionistas y segundo, que su propósito esencial era maximizar su ganancia. Y que por lo tanto los o la ejecutiva, digamos, de la empresa tenían que perseguir ese propósito a cualquier costo, manteniendo obviamente respeto a la ley y a principios éticos básicos. Pero nada más. Que cualquier otra orientación u otro alcance de tipo social, de tipo cultural, estaba vedado para la empresa. Y que esa era cuestión, si querían los accionistas, con la ganancia que recogen, usarlas para fines de filantropía o sociales o de la índole que quisiera. Pero desde ese punto de vista, la empresa dejó de ser un espacio, digamos, de vida moral. La relación con los trabajadores es una relación transaccional. La relación con los trabajadores está basada en la maximización de la ganancia del accionista y, por otra parte, obviamente, los trabajadores, como respuesta a evitar al máximo esa ganancia y quedarse con alguna parte de ella. La relación con los consumidores se volvió lo mismo, más que satisfacer sus necesidades, inventar necesidades, crearle necesidades para sacar el máximo provecho, digamos, del dinero que tiene en su bolsillo. La relación con la sociedad pasó a ser una cuestión que se entendió que es obligación del Estado, para lo cual las empresas pagan impuestos, pero no es una tarea de la empresa. Y por lo tanto las empresas rompieron su vínculo con la sociedad y con los territorios, con las localidades. Ahora, todo esto además se fue acentuando desde el momento en que por una parte, las empresas pasaban a ser dominadas por un capital financiero de corto plazo que busca ganancia en el próximo quarter, digamos, no en el próximo cuarto de siglo. Por tanto, una visión muy de corto plazo. Cuando los ejecutivos y ejecutivas asociaron sus bonos y por tanto parte importante de sus compensaciones a ese resultado, o sea, a cuánta ganancia le entregan al accionista. Y además cuando se produjo este fenómeno llamado la deslocalización, o sea, cuando las empresas trasladaron la manufactura, sobre todo en las empresas de los países desarrollados, a países periféricos, respecto a los cuales había una distancia cultural, una distancia incluso, y se pierde toda responsabilidad moral, digamos, sobre lo que allí ocurre. Entonces yo creo que todo eso, digamos, tuvo un daño y provocó un daño muy importante para la legitimidad de la empresa, como decía Claudia hace un rato, y es cuestión de ver la encuesta en todo el mundo, la legitimidad de la empresa decae.
esto es muy agudo en Estados Unidos, es muy agudo en Europa, aún no lo es en China, pero lo va a hacer. Y acá en Chile tenemos este problema hoy día en forma bastante aguda. Esto fue más profundo, creo yo, ¿ah? En países de cultura católica, porque esto significó una ruptura muy, muy, muy importante con la idea católica de la empresa como sociedad de personas, como donde está basada en relaciones, como decía un poco Claudia y Andrés antes, relaciones que tienen que estar basadas en la dignidad y en la justicia, y que prohibía expresamente, ¿ah? Esta noción de la empresa, digamos, como una entidad basada en los meros intereses del accionista. Y además, la cultura católica es una cultura más comunitaria, más personalista, menos contractual, ¿ah? Entonces, yo hoy día creo que uno de los problemas que tenemos, uno de los desafíos que tenemos, es cómo crear empresas eficientes, realmente efectivas, en una cultura católica como es la nuestra, y esto tiene que ver, va mucho más allá de las profesiones de fe, ¿ah? Tiene que ver con el sustrato sobre el cual se sostiene nuestra relación. Claudia, en ese sentido, este ha sido un proceso en constante evolución, tal como mencionaba Eugenio. Bueno, pasaron de esta política de maximizar las ganancias, cumplir, por supuesto, las leyes. Después se comenzó a incorporar un concepto de RSE que finalmente terminaba siendo filantropía. Entonces, una empresa hacía lo suyo y, por ejemplo, una acción o regalaba algo, cosa que también ha ido mutando. Porque, ¿cómo lo ves tú también eso? Sí, quiero de nuevo anclarme y construir a partir de lo que señala Eugenio y de lo que ha mencionado Andrés. Eugenio describe también el viejo mundo, ¿ah? Ese mundo que vamos abandonando para internarnos en el nuevo mundo, marcado por una crisis sanitaria como ha sido esta pandemia que aún estamos sufriendo. Claudia, perdón, Este nuevo mundo... ¿no? ¿Qué tan viejo mundo es eso? ¿Aló? ¿Cuánto de eso todavía tenemos ahora? Yo creo que ese viejo mundo nos ha abandonado totalmente, ¿ah? Y eso tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con una revolución tecnológica que ya estaba en proceso y que se acelera progresivamente. Tiene que ver con una crisis sanitaria de características que nunca hubiéramos imaginado que podríamos estar viviendo, como es la crisis sanitaria del COVID que estamos viviendo actualmente. Y tiene que ver con una toma de conciencia, yo diría, acelerada respecto a la importancia de la dimensión social y de las relaciones o cómo nos relacionamos entre nosotros de manera en relaciones interpersonales, pero también desde las organizaciones con nuestros ecosistemas. Y en ese sentido, creo que uno de los cambios más relevantes de paradigma es el que señala Eugenio. ¿Por qué tenemos que pensar que ser eficientes o que la dimensión financiera y su sostenibilidad tiene que estar en contradicción o no puede convivir en armonía y creando mayor valor con la dimensión social? Entonces, esa es una primera cuestión que yo creo que tenemos que pensar desde la compañía y mirarlo de una manera distinta. Y yo ahí me atrevo a decir la dimensión social, el poner a la persona en el centro de la organización, en el corazón de la estrategia, tiene que ser un imperativo, tal como tenemos la dimensión financiera, tenemos la dimensión tecnológica, tenemos la dimensión regulatoria y la medioambiental. Eso por una parte. Luego hay una cuestión que tiene que ver con que las empresas somos parte del tejido social, somos actores sociales, ¿ah? Y se nos está pidiendo por nuestros clientes ciudadanos tomar cada vez más responsabilidades en ese ámbito. Y eso yo no lo veo contradictorio ni contrapuesto con generar utilidades y sostenibilidad desde el punto de vista financiero en una compañía. Todo lo contrario, creo que mientras más armónicamente puedan trabajar todas estas dimensiones, vamos a crear un valor distintivo y que nos va a hacer más competitivos dentro del mercado. Y quienes no lo hagan, desde mi punto de vista, van a desaparecer como se desaparecieron en las primeras revoluciones tecnológicas. Creo que esta revolución social y este cambio de paradigmas va a hacer desaparecer a muchas compañías que no lo aborden de esa manera. Cuestión
que se relaciona muy bien, por ejemplo, con los criterios ESG, que tienen que ver también en cómo desde los inversionistas institucionales están tomando las decisiones de inversiones y las configuraciones de sus portafolios de inversiones, tomando en consideración criterios que tienen que ver con conformaciones de gobiernos corporativos, criterios medioambientales y los criterios sociales. Luego me parece relevante, dado que las compañías somos parte de este tejido social, entender que tenemos una responsabilidad en recuperar el sentido de comunidad. Lo que esta pandemia nos ha mostrado de manera dura, elocuente, es que ninguno de los problemas que este nuevo mundo, los desafíos que nos presenta, lo vamos a resolver solo. No lo va a resolver ni un grupo de personas, no lo va a resolver un país de manera individual, ni una sola disciplina. Esto requiere que colaboremos, cooperemos y en una frase, nos necesitamos. Y por lo tanto, para poder desarrollar esas capacidades tenemos que recuperar el sentido de comunidad. Y la empresa tiene que jugar un rol relevante en recuperar el sentido de comunidad con el entorno de stakeholders, colaboradores con los cuales interactúa. Y para eso es indispensable no solo la comprensión intelectual de lo que estamos conversando. Desde mi punto de vista, a mí me parece hoy día indispensable, y así radical lo digo, tener un conocimiento de la realidad territorial sin filtro. Y esto quiere decir en primera persona, partiendo desde los gobiernos corporativos, con todas las primeras líneas de ejecutivos, que sea transversal, recurrente, no basta una sola vez, en todas las líneas de la compañía, pero principalmente en los principales directivos. Creo que si nosotros tenemos una deuda y no hay un juicio si fue bien o mal hecho, lo que este tiempo nos pide es un modo de actuar distinto, es conocer las realidades territoriales, al menos donde desplegamos nuestra actividad empresarial, dónde viven nuestros trabajadores, dónde están nuestros clientes ciudadanos y con las comunidades con las cuales interactuamos. Y segundo, ese conocimiento territorial indispensable para entender. Si no conocemos, ¿cómo vamos a entender y cómo vamos a desarrollar estas nuevas prácticas? Es poder, más que dialogar, sentarnos a escuchar. Y escuchar significa silencio, escuchar significa no ir a defender posiciones, escuchar significa ir, desde mi punto de vista, en algo así como con completa desnudez, sin prejuicios, no parapetados en lo que sabemos, sino que dispuestos a esa escucha desde lo que somos, para desde ahí poder recién empezar a ver si hay alguna posibilidad de establecer el diálogo y que ese diálogo nos lleve a recuperar o a restablecer confianza. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de conocer en primera persona, de ir a escuchar, para desde ese lugar poder construir un diálogo. Andrés, una cosa que mencionaban también tiene que ver con que todos estos cambios para esta nueva forma de hacer empresa ya no bastan con desarrollarlas en un departamento determinado, una estrategia que puede ser una cosa aislada, sino que más bien tiene que permear desde el corazón de la empresa hasta toda la compañía. ¿Cómo ven ustedes esa? ¿Ha sido una dificultad? ¿Se puede implementar? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cómo lo ven? A ver, estoy absolutamente de acuerdo. Esto es fundamental. Esto es un tema de cultura, no es un tema de reglas o de recetas, ¿ok? Y lo otro que quiero poner arriba de la mesa es que el cambio que estamos viviendo en la sociedad y por lo tanto también los desafíos que se han nombrado aquí están imbuidos en un mundo de cambio tan acelerado y nosotros estamos en medio de esa transición que ya estos desafíos son muy difíciles y además deben lograrse en espacios de tiempo muy cortos. Y a mi juicio estamos en medio de esa transición. Y para acortar los plazos y hacerlos más exitosos dentro de lo que nos toca a nosotros, que son las empresas, los liderazgos visibles son absolutamente claves. Lo que dijo Claudia hace un momento atrás
el conectarse y entender, no solamente ir al territorio, sino que tomarse el tiempo y entenderlo bien. Y que eso suceda a alto nivel o los más niveles posibles dentro de la compañía es un desafío muy, muy grande. Y ahí es donde entran los liderazgos. Y ese es otro desafío muy grande, porque en el mundo antiguo, como se dijo aquí anteriormente, los perfiles de los líderes eran de corte muy técnico, eran de corte más bien cortoplacista, más bien de conocimiento del producto o servicio que la empresa realizaba, pero la componente de entender el entorno, la componente de establecer relaciones en vez de transacciones, es un elemento nuevo, adicional, que no siempre está presente en los liderazgos o en los criterios en los cuales los líderes se promueven dentro de las compañías. Por lo tanto, en la medida que las compañías entiendan a alto nivel los desafíos que estamos enfrentando y sean absolutamente consecuentes con los líderes que ponen a cargo para hacer esa transición de las compañías, tanto mejor. O sea, Andrés, tenemos de tu palabra varios desafíos, porque por un lado la compañía tiene que plantearse el hecho de querer hacer este esfuerzo. Tiene que tener los líderes con las capacidades, con las habilidades distintas de las tradicionales. Tiene que estar dispuesto, como dice, a salir a la calle, a conocer, y tiene que estar dispuesto también a hacer los cambios para poder solucionar eso. O sea, son muchas cosas en el proceso. Absolutamente. Muchas cosas y en muy corto tiempo. Y está absolutamente demostrado que no solamente dentro de la empresa, en cualquier grupo humano, si se propone ciertos desafíos culturales ambiciosos, solamente puede digerir algunos a la vez. Y en este caso nosotros tenemos muchos desafíos, todos al mismo tiempo y además en un plazo muy corto. Por lo tanto, si uno quiere enfrentar esto de manera exitosa, tiene que priorizar y tiene que entender que todos los cambios culturales que tienen que hacerse con el apoyo de todos los que participan en una empresa va a tomar tiempo. Vamos a tener algunos éxitos y vamos a tener algunos retrocesos, pero la convicción de ver la luz al final del túnel, como se dice, es fundamental para que este proceso a mediano plazo tenga éxito. Hay que perder el miedo. Bueno, perder el miedo puede ser una de las cosas más difíciles. Llevándolo a un ámbito más concreto, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, ahí cada empresa y cada liderazgo tendrá su propia receta. Y yo nombré la humildad anteriormente, que es un elemento fundamental para llevar estos cambios a cargo. Por lo tanto, sería muy contradictorio si yo en un par de minutos diera un par de recetas y eso lo aplica cualquiera en su metro cuadrado, digamos. Este es un proceso complejo que requiere de acuerdos y no de instrucciones. Por lo tanto, si yo tengo que partir por algo, es crear cohesión y crear entusiasmo y motivación alrededor de estos desafíos. Pero la buena noticia, yo soy muy optimista, va a ser difícil, estamos con harto viento en contra o corriente en contra, estamos en un ambiente de institución, todas las instituciones, incluida la empresa, con una reputación muy desmejorada frente a la sociedad, estamos con una falta de confianza entre los seres humanos, estamos con exigencias muy fuertes desde el punto de vista exterior de una pandemia, etc. Sin embargo, hay varios aspectos que nos ayudan en este sentido. Y uno de ellos, si uno realmente cree en eso, las nuevas generaciones nos han demostrado, pero clarísimamente, que aquellos profesionales nuevos que entran a trabajar en las empresas, mucho más en el mundo antiguo, de buscar una carrera exitosa o de buscar dinero rápido dentro de una empresa, buscan propósito.
nos están diciendo indirectamente, a través de lo que ellos sueñan para su carrera profesional, lo que la empresa debe tener para sí mismo. Por lo tanto, con el apoyo de las generaciones nuevas y una capacidad de apertura y cambio y una cultura abierta y diversa, esos cambios son posibles. No sin dolor, no sin pérdida, pero sí son posibles. Y por último, quiero agregar, estos cambios también están llenos de temores, tanto dentro de las personas que trabajan en la compañía, mandos medios, altos ejecutivos y directores. Este cambio cultural no escapa a nadie. Y lo que frena al final del día estos procesos son los temores, entendibles, pero que deben ser, que nos debemos sobreponer a ellos lo más rápido posible. Y para eso, el consenso y la conducción a través de un propósito claro de la compañía en ese sentido son absolutamente clave. Eugenio, el miedo paraliza, pero la necesidad, la urgencia, una crisis que ya está sobre nuestra cabeza también de alguna manera nos hace dejar eso de lado. ¿Estamos frente a una oportunidad para avanzar muchísimo más rápido de lo que hemos hecho antes en estas materias? Yo creo que sí, que no tenemos muchas más alternativas, digamos. Como bien se ha señalado, esta es un poco digamos, las nuevas generaciones vienen con este chip. Y si uno quiere que se entusiasmen con la empresa, y lo necesitamos, las empresas van a tener que cambiar. Yo creo que esto es lo que demanda además el sistema político, lo que está demandando la ciudadanía. Bueno, ha puesto mucho énfasis Claudia y tiene razón también que las nuevas tecnologías y la nueva forma de trabajo, el trabajo a distancia, por ejemplo, también va a modificar todo esto, porque el trabajo a confianza, perdón, el trabajo a distancia, por ejemplo, descansa muy fuertemente en la confianza, en el engagement, en que la o el tal sienta que se sienta comprometido con la labor que tiene que realizar. Entonces, son todos factores que yo creo que empujan muy fuertemente en esta dirección. Y como también se ha señalado, en la medida en que se van estableciendo nuevos parámetros sobre todo en el mercado financiero, para alocar recursos financieros, exigiendo el cumplimiento de ciertos principios como los que estamos aquí conversando, eso va a tener un impacto muy importante. Ahora, yo creo que en esto es fundamental las cosas que se han dicho. Yo las comparto 100%, 100%. Me subrayo lo que decía Claudia sobre la necesidad de la relación directa, de contacto directo. Pero, ¿cuál es el origen de que no hay contacto directo? El origen por el cual no hay contacto directo y tenemos que establecer formas especiales y casi extraordinarias para establecer ese contacto, es que hemos creado una sociedad muy desigual. La otra vez le dije que el famoso J.P. Morgan, digamos, el fundador del banco que lleva su nombre, decía, y le decía a sus propios colaboradores, que no se puede confiar en una empresa donde sus ejecutivos ganan 30 veces más que sus trabajadores. Bueno, hoy día, digamos, uno casi no encuentra una empresa en que se gane 30 veces más. Se gana 50, 100, 300 veces más. Y la tendencia de los últimos 20, 30 años es que esa distancia se acreciente todos los días, se acrecienta todos los días. Entonces, eso es lo que crea sociedades segregadas, eso es lo que crea ciudades segregadas, eso es lo que crea estilos de vida totalmente distintos. Y esto es lo que impide de que haya un mismo espíritu, una misma realidad, una misma experiencia de vida entre los trabajadores y a veces las comunidades y las empresas, digamos,
manejadas por estos ejecutivos que viven realmente en la estratosfera. Viven en una burbuja que para el resto de la gente es no solamente inalcanzable, sino que incomprensible. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que no se puede obviar. ¿Ah? Aquí no basta solamente las buenas intenciones, no basta solamente fabricar dispositivos para establecer relación, nexo, diálogo, vínculo. Se necesita también que la experiencia de vida de unos y otros sea más convergente. Bueno, no basta con los principios o buenas intenciones, como dice Eugenio, pero ustedes tres tienen contacto directo de una u otra forma con empresas y muchas cosas ya sí se están haciendo. Me gustaría preguntarles y que nos cuenten algunas de esas experiencias. Como decía Andrés, no hay una receta, pero sí nosotros podemos ir viendo probablemente éxitos, probablemente fracasos, algunas cosas, aprendizaje vamos a poder sacar de todas maneras. Claudia, ¿qué has visto tú que te ha llamado la atención y que sería bueno también de ir compartiendo? Mira, yo me gustaría compartir de dos ámbitos. Uno, desde el trabajo directo que estamos haciendo desde Puente Social, como consecuencia de salir a entender, porque para perder el miedo hay que conocer. El miedo, la fuente del miedo es la ignorancia. Y cuando uno conoce, empieza a perder el miedo. Y el segundo ámbito son ejemplos de compañías locales chilenas quienes están haciendo disrupciones muy interesantes de mirar. En este segundo ámbito, creo que la experiencia de Frío Sur, de establecer esta participación de sus trabajadores vía cooperativa en la propiedad de la compañía y con puesto en su directorio, es una iniciativa tremendamente relevante de mirar. Me parece también muy interesante el concepto que está desarrollando el Grupo Patio con este concepto de la otra utilidad, que lo que viene detrás es decir, la dimensión financiera, la sostenibilidad financiera de una compañía que ciertamente es indispensable, si no tenemos un negocio, no es incompatible con el despliegue de una dimensión social. Y desde Puente Social hemos estado trabajando en tres áreas distintas. Una con las universidades. Estamos trabajando con alumnos de cuarto y quinto año de ingeniería, que son aquellos que eventualmente van a estar ocupando puestos no solo en el mundo de las compañías, también en el mundo del desarrollo de las políticas públicas, en el mundo de las organizaciones sociales y también en el mundo empresarial, para que tengan una mejor, primero, comprensión de la realidad social y de este nuevo contexto social. Segundo, para que puedan aprender códigos de relacionamiento. Nosotros tenemos una metodología que se llama la ética del encuentro, que se basa en los pilares, muchos de los cuales se han comentado ahora: no transaccionalidad, honestidad, escucha, y son 10 pilares en los que se basa esta metodología. Y luego descubrir y entender cuáles son los talentos que hay en las comunidades. Cuando el clamor que se escucha a partir del 18 de octubre del año 2019 es el de la dignidad, una de esas miradas distintas solo a las demandas sociales y económicas tiene que ver con la necesidad que todos tenemos de ser vistos. Y ser vistos significa ser escuchados y ser valorados por lo que traemos y por lo que aportamos desde nuestra experiencia vital al mundo. Y las comunidades están repletas de talento, basados no necesariamente en el conocimiento o en el estudio de una carrera profesional o técnica, basados en algo que es tremendamente valioso para todos y en particular para las compañías, que es la experiencia y es el conocimiento de las necesidades. ¿Quién mejor que nadie, que quien padece las necesidades las conoce? Y luego a nivel de las compañías, y luego estos alumnos lo que hacen es, con comprensión de la realidad social, con formación en ética del encuentro, con ver el talento que hay en las comunidades, es poner a disposición de esas comunidades su conocimiento de ingeniería para, en conjunto con los líderes sociales, con los líderes municipales, desarrollar proyectos de ingeniería con valor social. A nivel de las empresas, estamos con mucho foco en trabajar en este conocimiento territorial directo de los gobiernos corporativos, de las primeras líneas de las gerenciales, en procesos de escucha y también en procesos de dar a conocer qué es lo que la empresa es. Para las comunidades la empresa parece algo así como una caja negra, en el sentido que se desconoce, no se comprende
porque no hemos tenido esta conexión de la que habla Eugenio por una sociedad desigual, por la configuración de las ciudades modernas, sobre todo las grandes ciudades como la es el Gran Santiago y las ciudades del mundo, que son sociedades que fragmentan tanto social y geográficamente y impiden estas conexiones. Por lo tanto, tiene una doble entrada, escuchar en ambos sentidos. Lo que nosotros detectamos es importante, no hay un sentimiento antiempresa en las comunidades, hay un pedido por empresas conscientes, por empresas que hagan bien la pega y no generen daño. Ese es el pedido que hay de las comunidades. Y por ser considerados, ya no desde una mirada asistencialista ni filantrópica, sino que ser considerados como parte de la co-construcción de las soluciones que el Estado, porque aquí tenemos que hablar también de cuáles son las otras instituciones que están con déficit de confianza, y el Estado es la primera de ellas, no han sido capaces de resolver. Eso en el punto de vista de las prácticas, pero me gustaría mencionar algo que es relevante. Hemos hablado de la empresa, pero cuando estamos hablando de confianza estamos hablando del tramado social. Y el primer deficitario de confianza, no solo a nivel de nuestro país, sino que a nivel latinoamericano, iberoamericano, a nivel global, aparecen los gobiernos. Luego aparece todo el grupo o los representantes del mundo político de manera más amplia. Y hay muy pocas instituciones que no estén deficitarias en confianza. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que tomar es conciencia de la seriedad, de lo delicado de este problema que tenemos, un problema grave, y yo propondría algo así como procesos constituyentes para las universidades, para la reforma de los estados. Necesitamos reformar nuestro estado, necesitamos un estado a tono con el cambio de paradigma que estamos viviendo, necesitamos procesos constituyentes para la actividad empresarial, necesitamos procesos constituyentes para los medios de comunicación, procesos constituyentes para los nuevos medios de comunicación que están en Internet y que son las redes sociales. Por lo tanto, necesitamos sentarnos a reflexionar, a construir consensos robustos, transversales, y desde esas prácticas nuevas poder recuperar confianza. Andrés, ¿cómo ha sido el trabajo que están desarrollando en estas materias desde Transelec? Bueno, en realidad son muchas, pero esta conversación es tan valiosa. Ojalá realmente vuelvo a felicitar a la Cámara por el tema que han elegido para conversar en estos Trust Talks, porque es algo que pedimos a grito como sociedad. Yo me desligo de mi calidad de líder de una empresa, pero como sociedad, como ciudadano, este es un tema tan importante que básicamente poniéndolo al centro de las discusiones o las conversaciones de la compañía, yo estoy seguro que vamos a ser una sociedad mejor. Pero yendo a algunos ejemplos prácticos, porque dijimos aquí que ojalá vayamos con algunas vivencias, algunos temas prácticos que se pueden compartir. Yo diría que una de las iniciativas que más nos marcó positivamente dentro de la compañía fue inmediatamente después del 18 de octubre del 2019, del levantamiento social, vimos la necesidad de reflexionar lo que nos estaba pasando, por un lado, y debo ser súper sincero, que nació una iniciativa más que nada para contener los impactos emocionales que estábamos todos teniendo como empresa, como trabajadores, pero resultó en algo muchísimo más potente que eso. Nosotros los llamamos los conversatorios después del 18 de octubre, en que, como dije, fue una iniciativa que lanzamos dentro de la compañía para poder comprender y contener lo que nos estaba pasando como trabajadores, pero al final del día, lo que resultó fue, después de un trabajo de un mes y medio más o menos, un set de 24 iniciativas muy concretas para poder contribuir con un granito de arena a la sociedad a través de nosotros, los que trabajamos en Transelec. Y descubrimos cosas muy bonitas. Por ejemplo, estas 24 iniciativas
las pudimos agrupar en tres grupos. El primero de todo, y el clamor más fuerte que salió, no fue en la dirección de mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Dicho literalmente por nuestros trabajadores, dijeron: nosotros somos unos privilegiados, comparado con muchos de nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras oficinas. Por lo tanto, el primero y todos fue para con nuestros contratistas, nuestros proveedores, especialmente las pymes. El segundo grupo tenía que ver con las comunidades y el medio ambiente. Y el tercero tenía que ver con cómo mejoramos nuestra relación y nuestro vivir dentro de Transelec. Y para sorpresa de todos, la gran mayoría de esas 24 iniciativas tenían que ver poco con dinero. Tenían que ver casi todas con dignidad. Lo que realmente, al final del día, está totalmente alineado con lo que se ha dicho hoy día. El grito, las ansias de la gente que trabajaba en Transelec, que de alguna manera, imperfectamente, pero también vienen de la sociedad chilena, en una de esas, privilegiados o no, pero conectados con sus parientes y amigos, traían esta necesidad de dignidad a ser reflejada en nuestro quehacer. Eso nos marcó, y después de un año, el año 2020, con todas las dificultades que nosotros evidenciamos, de las 24 iniciativas, 20 están resueltas y 4 están por resolverse, pero tenían que ver, por ejemplo, con las condiciones de trabajo, de incluir a los contratistas que trabajan todo el día con nosotros en nuestras celebraciones, en nuestras actividades. Eso no tiene que ver con dinero, eso tiene que ver con hacer los propios en nuestra vida. Las condiciones de trabajo en nuestras empresas son muy, muy buenas, pero que de alguna manera no hubiera ninguna diferencia entre las personas que trabajaban en Transelec y las personas que trabajaban con nuestros contratistas. Así también, hace años, nació una iniciativa muy bonita dentro de la compañía, que tiene que ver con una compañía como la nuestra, que está de Arica, Chiloé, y yo creo que si no es la empresa, o es una de las empresas que más contacto tiene con todas las comunidades de Arica, Chiloé, es el contacto y la comprensión con las pymes o las personas que trabajan para nosotros. Ahí nació una iniciativa muy bonita, que no porque la realiza Transelec, pero que realmente nos llenó de gratitud de lo que se hace. Fue una iniciativa que se llamó Creciendo Juntos, que básicamente iba dirigida a todos esos pequeños microempresarios o micropersonas que de una manera giraban alrededor de nuestra actividad, que lograran crecer como empresa y ser menos dependientes de nosotros para poder crecer y desarrollarse exitosamente en el mundo del trabajo, y no solamente alrededor de Transelec. Se mencionó también, creo que Claudia lo dijo muy acertadamente, que las comunidades con las que nosotros nos relacionamos no necesariamente tienen una opinión negativa, casi siempre tienen una posición muy, muy positiva, pero nos conocen poco. En el caso nuestro, por ejemplo, al ser instalaciones riesgosas, porque tenemos que ver con electricidad, con energía, están muy protegidas por muros. Por lo tanto, la gente que nos rodea nos tenía susto, porque no nos veía, no sabía lo que pasaba adentro. Bueno, hace años atrás nosotros abrimos las instalaciones que tienen instalaciones e infraestructura deportiva para nuestros trabajadores. Hoy día están abiertas a los niños de los colegios que nos rodean, cosas tan simples como esa. Los niños tienen mucha influencia sobre los padres. Esa caída de los muros en los pueblitos chicos posibilitó el conocimiento de la gente común de estas raras personas que trabajaban en esta compañía muy sofisticada y técnica, y nos develó como seres humanos comunes y corrientes, y elevó el cariño por la compañía, no por una ayuda asistencial nomás,
sino que por el hecho de que estos seres extraños se preocupaban de la comunidad y sus necesidades de interrelación. Eso Andrés, como ejemplos muy simples. Sí. estos ejemplos se nos paran los pelos en realidad al ver que muchas de esas acciones, tal como decían, ni siquiera tienen que ver con recursos económicos, sino con cambios No, de hábitos. Pero sí. una pregunta, ¿cuánto de esto ustedes se lo atribuyen al hecho de, ustedes son una empresa canadiense, cuántas de estas prácticas vienen de afuera, cuánto es local, cómo han ido ustedes también haciendo esa mezcla perfecta, adaptando lo canadiense a la idiosincrasia chilena también? Mira, muy, muy buena pregunta. Yo te puedo, por conocimiento propio, yo he trabajado personalmente con todas las nacionalidades que te puedas imaginar. Y sin hacer comparaciones odiosas, si yo tendría que elegir un país donde me voy después de Chile, sería Canadá. Pero no porque tengan mejores o peores prácticas que nosotros, es por una cultura especial. Y te voy a decir que esta práctica, esta cultura, esta manera de ser, no son, yo diría, en un mínimo porcentaje prácticas traídas de Canadá. Ninguna es traída de Canadá, pero sí tiene una cosa muy valiosa, que es el estilo canadiense. ¿Cómo lo puedo traducir? El estilo canadiense, que lo defino yo personalmente, muy exigentes en cómo hacer las cosas, pero siempre de buena forma. Atentos, respetuosos, etc. Eso es fundamental, eso crea confianza, eso permite hacer. Yo no creo que en el extranjero vayamos a encontrar las soluciones a nuestros problemas. Nuestros problemas, las soluciones están en Chile. Pero una cultura abierta que te permite hacer, que tiene respeto por lo local. Yo conozco a mis directores canadienses. Hoy día también tengo una cultura distinta que es China, dentro de la propiedad de la compañía, pero yendo ahora a empresas canadienses, ellos son fanáticos de Chile. Algunos de ellos saben el himno nacional. Algunos de ellos se compran libros de Chile antes de venir para acá. Gozan con los chilenos. Les voy a contar una anécdota que yo creo que es una práctica de gobierno corporativo que yo no lo he visto nunca. Por ejemplo, yo tengo cuatro accionistas canadienses y son todos con un 25%, pero tenemos un directorio de 9 personas. Ellos, por pacto accionista, cada uno de los accionistas nombra un director, pero nombran 5 directores independientes. O sea, la mayoría de los directores, si va a votación algo, es independiente y no es representante de los accionistas. Eso tiene que ver con la confianza en el país, etc. Y lo último, creo que es fundamental, son absolutamente apoyadores de la diversidad. Canadá es un país absolutamente diverso. Varias de sus ciudades, Toronto y Vancouver, no tanto el lado francés, pero el lado inglés, Toronto y Vancouver son de las ciudades, con Londres, las ciudades más multiculturales en el mundo. Y eso se nota en la estructura de sus directorios. En los directorios que forman en Chile no buscan personalidades políticas, no buscan personalidades conocidas, no, buscan personas adecuadas, diversas, con no solo género, que es muy, muy fuerte en Canadá, pero buscan distintas mentalidades. Como yo lo digo, gente con cuento, gente que trae una distinta mirada al negocio. Raya para la suma es que todos estos ingredientes no es que traigan e impongan prácticas, sino que permiten entusiasmar a un equipo local para ser distinto y crear problemas distintos a problemas complejos. Eugenio, volvemos a un punto que planteaste al principio y lo hemos visto en los ejemplos que nos han dado, cosas concretas. Sobre todo los jóvenes ya no se mueven solamente por un ingreso, por ejemplo, o por una condición de trabajo, sino por todo lo demás. Incluso esa diversidad, incluso el motivo o la acción que pueden realizar en una compañía.
Sí, sí, yo creo que, bueno, yo creo que es muy interesante lo que plantea Andrés, digamos, desde el terreno, digamos, y esta comparación o esta aporte que hace de la cultura empresarial o corporativa canadiense. Yo creo que hay mucha enseñanza que sacar de ahí. Sí, yo pienso que yendo a tu pregunta, Bárbara, que nosotros tenemos un desafío y es cómo vamos a hacer la transición generacional. Los jóvenes de hoy se educaron en condiciones totalmente distintas a las nuestras. Son mucho más cosmopolitas, no están angustiados por la sobrevivencia material. Su escala de valores va mucho más allá de lo económico y están presentes, por ejemplo, muy fuertemente el medio ambiente, el respeto a las culturas, tienen una mayor disposición a la diversidad. Y sobre todo una cosa, tienen menos miedo a que el mundo se venga abajo. Nosotros estamos muy marcados por esa experiencia, la experiencia de que un exceso de cambios puede producir una hecatombe. Estos jóvenes de hoy no creen en eso, eso está fuera de su horizonte. Entonces, tienen un espíritu de innovación al cual las generaciones anteriores tendemos a tenerle temor. Y yo creo que este paso de posta, esta transferencia de poder e influencia de una generación como aquella a la cual yo pertenezco, que hay que reconocer que fue muy poderosa y que mantuvo su vigencia por muchos años y la mantuvo en todos los campos, esta transferencia, digamos, como dije, del bastón a las nuevas generaciones está resultando difícil. Lo del estallido, digamos, fue una muestra de esto esencialmente. Yo creo que la pandemia ha permitido un poco atemperar el quiebre y porque los jóvenes han tenido que vivir un poco la experiencia de los adultos, que es el temor al fin, el temor a la muerte en este caso. Eugenio, pero quería hacer un link. Tuvimos el estallido, la palabra dignidad también ha sido una de las palabras quizás más mencionadas cuando hablamos de las complejidades que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú que se genera ese vínculo entre una palabra que para algunos puede sonar vacía o complicado de entender y finalmente resulta que en un ejercicio como el que nos contaba Andrés, ellos se dieron cuenta en cosas súper concretas, súper habituales, que al final eso es de alguna manera lo que la gente está buscando? Claro, de hecho, en estas conversaciones que han armado, tenemos que hablar de Chile, esta iniciativa de las universidades católicas de Chile, en que han reunido a cerca de 18.000 personas a conversar. La palabra dignidad efectivamente sale una y otra vez, no solamente respecto a las empresas, como decía Claudia, también y muy importantemente respecto al Estado. Las personas se sienten abusadas, se sienten segregadas en la conducta que tiene el Estado hacia ellas. Pero ¿qué es lo que está detrás de la palabra dignidad? La palabra dignidad que yo tengo ciertos derechos que no me son respetados, que son vulnerados. Y que yo siento desde ese punto de vista que soy discriminado porque veo que respecto a otras personas que tienen los mismos derechos que yo tengo, se les trata en forma distinta. Y entonces la palabra dignidad, el concepto de dignidad está bastante asociado a la palabra que es más dura, pero a la palabra igualdad. Pero igualdad no solamente ni únicamente desde el punto de vista económico, material, sino que desde el punto de vista del trato, de la manera como nos relacionamos entre nosotros. Y desde ese punto de vista es tan importante todo lo que se ha venido conversando, que han puesto Claudia y Andrés sobre la mesa. Y hay nosotros en Chile tenemos
a diferencia, por ejemplo, de Canadá, que se mencionaba recientemente, una cultura muy jerárquica, una cultura muy autoritaria, una cultura de segregación, una cohesión social, para volver a una palabra que también se empleó, que descansa mucho en la autoridad y poco en los vínculos, ¿no? Y poco en la confianza. Y yo creo que esa es una gran tarea que tenemos por delante y yo concuerdo que este proceso que hay que replicarse, como bien decía Claudia, en otro ámbito, porque va a implicar una remodelación de nuestras relaciones o del marco que organiza nuestras relaciones. Este proceso, como digo, yo creo que puede ser muy, muy importante para que el Chile que tenemos y el que se proyecta sea sentido como propio por las nuevas generaciones. Muchas gracias, Eugenio, Claudia, Andrés. Ha sido súper interesante. Lamentablemente siempre el tiempo se hace muy corto, pero siempre es bueno parar y reflexionar al respecto de estos temas que son tan relevantes. Pablo, ¿cómo has visto tú? ¿Con qué cosas te quedas de lo que se habló en esta oportunidad? ¿Me escuchan ahí? Creo que Claudia quería decir un último comentario. Claudia. Sí, sí, gracias, Pablo, por darme la palabra. No, quería retomar y como unir lo que ha mencionado Andrés y lo que mencionó Eugenio, que me parece tan relevante, esto de las sociedades desiguales, que todas las sociedades tienen niveles de desigualdad, pero mayor desigualdad, qué difícil se hace vivir y gestionar o generar cohesión social. Y me recordé de un haiku, un poema japonés, que dice en la celebración de una tradición que ellos tienen, que es la vuelta a los rituales, importante, cuáles son los rituales, cómo volvemos a los rituales, que es la celebración de los cerezos en flor, que actúa algo así como un ecualizador social. Dice, bajo los cerezos en flor nadie es del todo distinto. Entonces, yo me he estado preguntando desde hace un tiempo, ¿cuáles son nuestros cerezos en flor? Y al igual que Eugenio, coincido y tengo la esperanza que el proceso constituyente que ya iniciamos y que se inicia con fuerza este año, sea un cerezo en flor que nos permita, si somos capaces de desarrollarlo de buena manera, con niveles de transparencia y con amplios niveles de participación ciudadana, sea un espacio que nos permita no sentirnos del todo distintos, poder construir un proyecto social del cual todos y todas nos sintamos parte. Y agradecerte, Andrés, Pablo, el libro además del ex gobernador es tremendamente inspirador y da un testimonio de una vida consagrada, personal, una vida consagrada desde el punto de vista personal y profesional, con coherencia y consistencia, dedicado al tema de la confianza. Así que muchas gracias por esa lectura. muchas gracias, Claudia, porque además ha sido muy interesante la experiencia que tú has vivido y has podido compartir con nosotros. Andrés, Eugenio, quisieran también hacer un comentario final y después vamos con Pablo. Bueno, yo quiero agradecer y quiero reiterar de nuevo las felicitaciones por tomar este tema, la confianza. Yo creo que es el tema central de todo lo que hablamos. El armar confianza, con todas las dificultades que se han mencionado aquí, es fundamental hoy día. Y solamente quiero compartir con ustedes creo que ya lo dije, tuve el placer de conocer a David Johnston personalmente, y lo que se lee en el libro, de verdad lo refleja él en persona totalmente. Es un libro para el que lo lee muy simple. Es escrito en un idioma tremendamente simple y muy humilde. Entonces, yo creo que este libro va mucho más allá. Yo creo que es un libro que debería repartirse más masivamente para realmente generar internamente estas ganas de avanzar por la senda de la confianza. Eso es todo. Bueno, vamos a tener el privilegio de contar con él al final de los ciclos. Finalmente, Eugenio. No, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ha sido muy, muy, muy valiosa. Creo que es interesante los puntos de vista que cada uno plantea a partir de su propia experiencia y lo que está haciendo. Yo creo que, así que muy agradecido simplemente por la oportunidad. Muchas gracias, Eugenio. Pablo.
Bueno, no, lo primero que nada, agradecer a Claudia, a ti, Bárbara, por acompañarnos, Andrés y Eugenio. La verdad es que mirado desde fuera y escuchando esto, dan ganas de quedarse horas, porque el tema es tremendamente interesante y la dinámica va profundizándose y se hace tremendamente atractivo. La primera reflexión que uno tiene es cómo masificar estos mensajes, cómo masificar estas conversaciones, cómo lograr que mucho de esto se llegue a escuchar. Y me quedo con dos o tres reflexiones. Creo que el concepto del individualismo versus el concepto de comunidad creo que es clave. Creo también al mismo tiempo el sentido de buscar el concepto del propósito y alinear las expectativas y los objetivos no solamente en factores económicos. Yo creo que lo que ha pasado en este país y que es muy interesante escuchar las tres versiones porque de ámbitos y de puntos de partida distintos coinciden perfectamente en los mismos conceptos. Es decir, nos dedicamos como país a construir una sociedad en base al objetivo del crecimiento y del desarrollo, lo cual lo hemos hecho muy bien. Y hemos sido reconocidos porque somos de una cultura de la regulación, de lo contractual, de lo legal, pero nos olvidamos de la persona. Y ese olvidar de la persona lo concebíamos como una forma de que la misma solución del bien físico o del acceso o del desarrollo personal exterior era la respuesta. Yo creo que el 18-10, lo que ha pasado hoy día con la pandemia, creo que son esos cerezos en flor que decía la Claudia, y lo que a mí me da mucha esperanza es que si hay algo que tiene el chileno es que es resiliente. Y el chileno cuando tiene un norte y tiene una claridad, sabe alinear. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos como sociedad y como país de que logremos unificar esta mirada del norte. Como yo decía en la conversación con el ministro Briones y con Sebastián, más que seguir de tratar de buscar la hebra, de encontrar la respuesta a cada situación que tenemos, avancemos, busquemos una agenda común y sobre todo planteemos un Chile de futuro. Yo creo que lo que nos falta es una hoja, una ruta que nos ponga un desafío, porque yo creo que los chilenos somos gente de bien, tenemos mucho de la cultura canadiense, por eso es nuestra combinatoria. A mí me pasa lo mismo que Andrés, estoy en firma canadiense y vivo la mitad del año entre Canadá y acá, y he aprendido a valorar la simpleza, la sencillez, no menos exigente y no menos orientado al resultado, pero de una manera social, de compromiso, completamente distinta a la forma que yo creo que nos hemos encapsulado a trabajar en los últimos años. Así que, nada, falta tiempo para esto, solo pedirles a todos ustedes que cada uno desde sus esquinas sigan divulgando esto y ojalá seguir instancias similares en el futuro. Y ojalá que esto que estamos haciendo de la Cámara, que como dije en el primer evento, nace desde una iniciativa de la Cámara, pero claramente traspasa los límites de Canadá y traspasa los límites de la Cámara propiamente tal. Esto es una forma de alentar y aunar fuerzas, así como las iniciativas que la Claudia hace, tú, Eugenio, en tus notas en la prensa y Andrés en tus roles empresariales. Todos de alguna manera estamos convocando a esto y yo creo que todos están en la necesidad de escuchar y yo creo que ahí está el camino a seguir. Así que nuevamente agradecerles a todos por la participación y a ti, Bárbara, por la excelente conducción del conversatorio el día de hoy. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras, también por la posibilidad de participar en estas conversaciones, este ciclo que, si bien nos quedamos con gusto a poco, no se preocupen porque vamos a seguir, tal como decía Pablo al principio, en marzo y abril. Muchas gracias nuevamente, Claudia, Andrés, Eugenio, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Un gusto verlo. Y también Muy bien, gracias. queremos agradecer, por supuesto, a todos quienes nos acompañaron en la transmisión y a nuestros patrocinadores, la Embajada Canadiense, Barrick, Deloitte, Scotiabank, Tech, Transelec y, como siempre, la invitación queda abierta. Nos vamos a ver próximamente. El próximo encuentro es Potenciando la Inclusión Real de Género. Muy interesante este tema, así que todos invitados. Y ahora, para finalizar, los dejo con un video para que puedan conocer mejor el rol de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio y vernos próximamente en un nuevo Trust Talk.